Hola, hola a todos, gracias por conectarse. Vamos a comenzar en unos minutitos, tenemos un programa súper interesante. Vamos a hacer con Pedro Chacín, que es un experto, profesor universitario, MBA, ingeniero, y vamos a abordar varios temas sobre la economía, qué significa que la inflación esté en el 8.6% y qué es lo que va a pasar con el anuncio que tuvimos hoy del incremento en las tasas de interés. Hola a los que se van conectando por ahora, hola a Elaine, hola a todos. Gracias por estar acá. Les va a gustar mucho lo que vamos a hacer hoy. Para todos los que estén pensando en temas de planeación financiera, todos los que estén pensando tener algún proyecto o mejorar en algunos temas de sus finanzas. Esto es algo que vamos a comenzar a hacer con Pedro Chacín. Es un experto aliado informativo de Actualidad Radio y por eso hemos querido comenzar a mirar otras formas de llevar a ustedes más información, más noticias, muchos otros temas. Así que vamos a hablar sobre economía, sobre el incremento en la tasa inflacionaria en los últimos días, sobre cómo se ha venido ralentizando la economía poco a poco, qué es lo que significa esto en el bolsillo de la gente, realmente aterrizándolo en el sur de Florida, esto cómo nos va a afectar. Así que en minutos ya se va a conectar con nosotros Pedro Chacín. Desde ahora los invitamos para que se vayan uniendo a esta conversación. Van a poder enviar sus preguntas, van a poder seguir a Coaches Financieros, que es la página oficial de Pedro, y por supuesto ahí van a tener cualquier cantidad de información que ustedes consideren importante. Vamos a poner por acá el comentario. Pedro Chacín de Coaches Financieros. Ok, hola a todos, hola a todos. Gracias por conectarse los que están ingresando a la conversación. Hola Pedro, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan Camilo? ¿Cómo están todos por allí en Muy Miami? bien, afortunadamente, todo muy bien por acá, muy pendientes de este primer Instagram Live que estamos haciendo. Nuevamente, para los que hasta ahora se están comenzando a conectar, vamos a darle chance a la gente para que poco a poco se vaya uniendo a la conversación. Pedro Chacín, para los que no han tenido el placer de conocerlo, es un aliado informativo, un amigo de Actualidad Radio y es también un ingeniero, es MBA, es profesor universitario de economía, de gerencia financiera y con él adelantamos muchos de estos temas. Gracias a Aquanius por conectarse, gracias a De La Rosa, gracias a todos los que están sumándose a esta hora a la conversación y a este Instagram Live. Y lo que queremos hacer es comenzar porque Pedro, bueno, primero hablemos un poco de lo que está ocurriendo en este momento, de lo más reciente que hemos visto en las noticias. Imposible no comenzar con el anuncio más reciente del incremento en las tasas de interés. Cuéntanos un poco qué fue lo que pasó hoy y en qué consiste este anuncio. Bueno, el Banco Central, a través del Open Market Committee, eh, aumenta las tasas de interés en un 0,75%, 75 puntos básicos. Eso es bastante. En respuesta a la situación inflacionaria que se ha venido presentando, la semana pasada se publicaron las cifras del mes de mayo y estuvieron en 8,6%. Esto, por supuesto, la función de la Reserva Federal es la de mantener la estabilidad económica y financiera del país. Y eso lo hace controlando la inflación y también controlando el desempleo, buscando las mejores condiciones para que estas dos variables estén funcionando de una manera que la economía pueda seguir creciendo. Ahora, el asunto está en que cuando tú aumentas las tasas de interés, ¿el objetivo cuál es? El objetivo es frenar un poco la economía. Al frenar tú la economía, por supuesto, vamos a gastar menos, la demanda va a ser menor y con eso se puede de alguna manera controlar un poco los precios. ¿Ok? Y controlar la inflación. El problema radica en que si se les va la mano tan solo un poquito, ese frenazo que están buscando en la economía puede ser exagerado y puede crearse una situación aún más
lenta para la economía, donde haya una desaceleración del crecimiento y que lo cual se puede convertir entonces en una recesión económica, que es lo que no Pero, queremos. Pedro, esto suena súper enredado. O sea, ¿por qué querría el Banco Central desacelerar la economía? ¿Cuál es la lógica detrás de eso? No, es que no quiere desacelerar la economía, lo que quiere en realidad es bajar la inflación, frenar la inflación, y la única manera de Ujú. lograrlo es a través de un frenazo en la economía, una desaceleración de la economía, de nuevo, para bajar la demanda, y al bajar la demanda, la gente consume menos y los precios tienden a bajar. Eso en situaciones normales, cuando la oferta está allí. Pero ahorita tenemos una situación todavía más grave, que la oferta no está allí, por los problemas que hemos tenido por la situación del coronavirus, donde todas las cadenas de distribución han sido afectadas y no tienes oferta, tienes mayor demanda, y eso es lo que ha creado toda esta inflación. Ahora Mm. la idea es bajar un poco el volumen, para ajustar y buscar un crecimiento más bajo, idealmente, para que se baje la inflación. Pero si ese crecimiento es demasiado, va a haber problemas. Claro, bueno, estamos hablando con Pedro Chacín. Gracias a los que están sumándose, a Marcela, a Jimena Tabel, una reconocida periodista del Miami Herald del sur de Florida, a la Claudeta, a todos. Gracias por estar sumándose ahora a esta conversación. Estamos tratando de entender lo que ocurrió hoy, este incremento en la tasa de interés del Banco Central. Pedro, 0,75 suena muy poquito. ¿Por qué dicen que es tan alto ese 0,75? Bueno, porque eso va a ser no solamente 0,75, es una secuencia. Recuerda que ya en en marzo y abril ya hubo un incremento de 0,5. El Banco Central o la Reserva Federal se ha trazado ya una meta, y la meta es llegar a lo que se supone es la tasa neutral, que ellos llaman. La tasa neutral es la tasa que deberíamos tener, y ellos calculan que anda en el orden de el 3% a 4%. La meta es para 2023 llegar a incrementos que van a sumar esa cantidad, 3.2, 3.3, por lo cual vamos a tener, estos incrementos van a continuar en la medida en que se vaya teniendo poco éxito en controlar la inflación, y la idea es Claro. prolongarlo por algún tiempo. Eh, Pedro, ¿qué significa eso para la gente como yo? O sea, yo tengo en este momento una renta que pagar, estoy pagando dos carros, eso sí, estoy pagando un préstamo educativo. ¿Eso quiere decir que se me va a subir la tasa de interés del carro o la tasa de interés del préstamo educativo o en qué funciona, cómo funciona eso? Interesante la pregunta. En el caso de los pagos de las cuotas de los carros, no deberían subir si tenemos una tasa de interés fija. Okay, ya Ujú. nosotros negociamos por un tiempo determinado una tasa de interés. Donde sí tenemos que tener, y en el crédito educativo seguramente es lo mismo. Okay, por eso no hay que preocuparse de que vaya a aumentar. Pero sí tenemos que preocuparnos es por el tema de las tarjetas de crédito. Ese Mm. interés, que ya de por sí es alto, va a subir aún más. Durante O estos sea, tiempos, tú dices la tasa de usura, el máximo con el que se puede endeudar uno con las tarjetas de crédito. bueno, eso, si la situación lo amerita, ese máximo lo pueden disminuir, ¿ok? Pero lo que va a suceder es que te van a aumentar la tasa de interés que te cobran mensualmente por el uso de la tarjeta. Es decir, de lo que tú pagas mensualmente, una mayor cantidad va a ser para pagar intereses que para pagar capital. Entonces, el peligro es que no lleguemos nunca a pagar esa deuda. Por lo cual yo recomiendo a todas las personas disminuir, llevar al mínimo su saldo en las tarjetas de crédito, porque les van a aumentar la tasa de interés Wow. vas a pagar más intereses en el saldo que tengas. Interesante ese punto. A ver, escribe por acá Lorena, gracias a Uncle Ben por sumarse a la conversación. Gerardo Ibarra, saludos, gracias por el programa, gracias Gerardo. Mom to CJ Dani dice, esto es por por la mala gestión de esta administración. O sea, esto cómo se ve con los errores y los problemas que ha tenido la administración Biden, porque por lo que tengo entendido, Biden tampoco está muy contento con el anuncio de hoy. Entonces, ¿cómo cae eso ahí? Bueno, achacárselo todo a esta administración sería demasiado injusto, ¿ok? Porque ciertamente
¿Todo esto a qué se debe? Todo esto se debe a toda la inyección de dinero que hubo en la economía. Esa inyección comenzó ¿cuándo? Comenzó en el 2020 con el Claro, coronavirus. cuando les estaban llegando como los cheques, que nos estaba llegando como todo el tema de la pandemia, para la gente que estaba en la casa, que estaba perdiendo el empleo, etcétera. Ciertamente, el error de Biden fue quizás continuar con ese programa de inyección de dinero tan fuerte y luego también vamos a estar claros en el tema del petróleo si tiene alguna responsabilidad porque no tomó medidas que han más bien mermado la producción de petróleo y eso ha aumentado el precio de la gasolina, el cual es uno de los componentes principales de la inflación. Pero Lore pregunta, sobre el incremento ya mencionaste lo de las tarjetas de crédito, lo del tema de la compra de casa. O sea, si ya es imposible comprar casa porque están los precios por las nubes, ¿qué va a pasar con los intereses cuando uno saque un mortgage para comprar una casa? ¿También se va afectado o no? Totalmente. Ahora va a ser más difícil, para el que no ha comprado casa hasta ahora, va a ser más difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque al subir las tasas de interés de los mortgages, que en enero, para hacerte una referencia, sé de personas que obtuvieron una tasa del 3,5%, ahorita esa misma persona va al banco y obtiene una tasa del 6%. ¿Qué quiere decir eso? Que la cuota que tú tienes que pagar va a ser mucho más alta y al final tu capacidad de endeudamiento va a ser menor, es decir, vas a poder comprar menos casa. Entonces, Ujú. no vas a poder comprar esa casa de que ya en Miami es bastante costosa, de $500,000, sino vas a tener capacidad de comprar una casa de $350,000, que Que en Miami no automáticamente es más existe. barato. En Miami no existe una casa de $350,000. Arranquemos por ahí. Pero eso es Pero lo que mira, ocurre. también Chiquis nos está diciendo, él, refiriéndose a Biden, está recogiendo más bien la mala administración anterior. O sea, que viene de arrastre de antes, pero esto tiene más que ver es con el tema de la cantidad de dinero que se distribuyó por lo del COVID. Sí, en parte por eso, pero en parte, oye, la economía ha venido creciendo desde el 2012 de una manera bastante eh, importante y de una manera bastante continua, salvo ciertos momentos en que hubo algunos indicios de recesión y que fueron rápidamente atacados por la Reserva Federal con mucho éxito y se Ujú. mantuvo el asunto. Lo que está ocurriendo ahora también es parte del ciclo económico. El ciclo económico, las recesiones ocurren, se repiten cada cierto tiempo en la economía. El ciclo económico es un ciclo donde tienes un periodo de crecimiento y tienes periodos de crecimiento, tienes recesiones. En este país, desde que yo he venido estudiando todo esto, de la Gran Depresión, tú estabas hablando de que hay una recesión cada cierto tiempo, cada 11 años, cada 10 años. Luego, a final del siglo pasado, esas recesiones se hicieron como más frecuentes, quizás por el tema de la tecnología, ha habido una aceleración de la economía también, pero van a haber recesiones. Hoy yo le comentaba a alguien que trabaja conmigo, una persona bastante joven, que lo que estás viendo ahorita, apréndelo, porque esto lo vas a vivir varias veces en tu vida, por lo menos 4 o 5 veces en tu vida, vas a ver este tipo de situaciones y lo importante es estar preparados, porque las Pero crisis pueden ser Pedro, a mí inmediatas. sí me llama la atención esto. Es verdad que esto lo vamos a ver varias veces, pero por ejemplo, estoy viendo, y para los que se están uniendo a la conversación, estamos hablando con Pedro Chacín. Él es un experto en todos estos temas económicos, es un ingeniero, tiene un MBA, profesor universitario de economía, de gerencia financiera, tiene 15 años de experiencia en el sur de Florida en todos estos asuntos. Y la página de Pedro es coachesfinancieros.com y lo pueden seguir también aquí en su cuenta de Instagram, @coachesfinancieros. Pero yo estoy viendo precisamente lo que tú habías puesto en la página de coachesfinancieros.com con la inflación, que está en 8,6% de eso es acumulado a 12 meses. Y cuando dicen que esto es algo que no habíamos visto como desde principios de los 80, o sea, principios de los 80 fue hace 40 años. Entonces vamos a ver esto, cuando tú dices vamos a ver esto 3 o 4 veces en nuestra vida, parece que lo vamos a ver solamente un par de veces, ¿o no? No necesariamente, porque cuando me refiero, tú tienes inflación, perdón, tú tienes recesiones que todavía no le hemos tenido, ¿ok? Pero esta situación que estamos teniendo ahorita, donde un indicio de una recesión, tú estás hablando de que eh, puede ser una recesión y eso lo vamos a ver cada cierto tiempo. No quise decir, cuando dije cada 4 veces en la vida, que van a ser 4 veces de recesiones severas.
Pero Oh, fíjate, claro. ya en el 2008 tuvimos algo bastante crítico. En el 2020 nuevamente. De nuevo, los Mm. ciclos se están acortando. No necesariamente la, la, todas estas situaciones devienen en una alta inflación, porque tú puedes tener algunas recesiones leves que no generan ningún tipo de inflación. Más bien la idea en las recesiones es que la inflación baja, ¿ok? Mm. Pero Eh, Pedro, vamos a hacer una pausa para saludar también a varios de las personas que están sintonizando. Iber Rosales nos envía saludos. La Claudeta dice, Biden hizo muy mal en quitar la producción interna de petróleo. También por acá Francisco Javier se suma a la conversación. Y los paquetes aprobados a Ucrania, ¿cómo nos afectan? Pregunta por acá Mom to CJ Dani. O sea, estamos viendo que cada semana y media, la administración Biden está anunciando un nuevo paquete de apoyo a Ucrania o de envío de armas, decenas, sino cientos de millones de dólares. ¿Eso cómo nos afecta a la economía de Estados Unidos? ¿Nos incrementa esto o nos lo baja? esa es una importante pregunta. Por supuesto que cuando están enviando apoyo a Ucrania, estamos gastando más dinero, estamos endeudándonos más como país. La, la deuda del gobierno de Estados Unidos, la deuda de todos nosotros en este caso, pasó de 20 trillones a 30 trillones en 2 años. Y ahora va a aumentar aún más con todo esto. ¿Qué quiere decir esto? Esto es más impuestos en el futuro, porque alguien tiene que pagar esta deuda y somos nosotros mismos. Mm. Entonces, sí, el tema de la ayuda económica, la ayuda a la guerra en Ucrania, definitivamente nos va a afectar ya en el mediano y largo plazo. Ya eso, por supuesto, ha traído otras consecuencias en las interrupciones en la cadena de suministro, la parte de los alimentos, muy importante, la interrupción de las exportaciones de alimentos de Ucrania y de parte en Rusia. Todo eso tiene incidencia en lo que está sucediendo. Bueno, para todos, nuevamente, estamos en este programa, en este Instagram Live con Actualidad Radio y con Pedro Chacín de Coaches Financieros. Pueden encontrar a Pedro en el @coaches financieros o en coachesfinancieros.com y vamos a tratar un poco de aterrizar todo esto, porque esto a veces suena como tan etéreo del Banco Central que aumenta una tasa, pero al final todo termina aterrizando en la necesidad de tener una educación financiera lo suficientemente sólida como para saber uno cómo se planifica y cómo planificar uno las finanzas que uno tiene como persona. O sea, los que no nos ganamos 100.000, 200.000, 300.000 dólares, podríamos pensar que eso no es con nosotros, porque ¿cómo nos podemos planificar financieramente los que viven cheque a cheque, que son la mayoría de las personas en este momento en Miami? Mira, justamente ese es el tipo de persona que se debe preocupar aún más por tener una planificación. El que tiene mucho dinero o el que gana mucho dinero, por supuesto, tiene que preocuparse más bien cómo invertir ese dinero bien y cómo no malgastar el dinero, porque es lo que sucede. Pero también la persona que está, como dice, de cheque a cheque, tiene que buscar esas oportunidades, tiene que buscar a dónde puedo ahorrar dinero y a dónde puedo crear una cuenta de ahorro, una cuenta de inversión que pueda en un futuro permitirme tener un colchón, un fondo de emergencia para capear los temporales que se presenten en la vida, porque eso es muy importante. Pedro, pero yo te voy a decir una cosa. Cada vez que decimos fondo de emergencia, la gente se muere de la risa porque dice, o sea, yo estoy con un trabajo full time, con un trabajo part time, haciendo Uber o haciendo Instacart. ¿De dónde quieren que ahorre para guardar para lo que sea de ahorro? O sea, la gente no tiene de dónde. Ahí está el reto, Juan Camilo, y te comento, cuando yo trabajo con parejas y comenzamos a hacer el ejercicio del presupuesto, que es parte básica en el tema de planificación financiera, cuando terminamos de sumar todos los gastos, todos los ingresos, hubo un caso muy particular, muy anecdótico, que siempre lo comento, que les digo yo, aquí sobran $700 al mes. Y ellos se ven la cara, porque me han dicho que vivían de mes a ¿En mes. dónde, en dónde están esos $700? No Bueno, los encontramos por ningún lado. ellos se ríen y dicen, la esposa al final dice, están en Amazon comprando cosas que no necesitamos. Mm. Eso es doloroso y eso le pasa a mucha gente. Yo mismo, en mi caso particular, durante la pandemia, hice muchas suscripciones a muchas entes de noticias económicas y cuando me doy cuenta, hoy
de esas 8 o 9 suscripciones que hice, estoy usando realmente 2, que son las que al final, entonces rápidamente eliminé todas esas suscripciones donde estoy pagando a lo mejor una tontería, $10 al mes, $8 al mes, $100 al año, pero al final todo eso suma. Y al final, cuando tú haces ese presupuesto, la idea del presupuesto es identificar esas oportunidades de ahorro que te puedan ayudar justo a comenzar ese fondo de emergencia, a comenzar ese fondo de ahorro que todos necesitamos. Eso yo lo siento un poco como sí muy de la mano con la noticia que estabas diciendo, con el incremento de la inflación, con el incremento también de las tasas del Banco Central, pero también eso cómo nos afecta, por ejemplo, con la situación fiscal en general, con la parte de los impuestos. La gente siempre se familiariza con los impuestos únicamente cuando llega el momento de pagarlos, pero no tiene como una educación financiera. Yo no la tengo, o sea, yo no tengo esa educación financiera que debería. ¿Cómo hace uno para familiarizarse con eso? Esa es una de las partes que nosotros tocamos en los procesos de planificación financiera. Determinar cuál es la situación fiscal de la persona, cuál es su tasa de impuestos marginal. Muy importante conocer cuál es la tasa de impuesto marginal. Y esa es la tasa de impuestos a la cual pagamos el último dólar que ganamos. ¿Por ¿Cómo qué? así? ¿Qué es esto del impuesto marginal? No entiendo eso. Ok, el sistema de Estados Unidos, el sistema de impuestos de este país es un sistema que es progresivo. Por cada tramo, existen tramos en los ingresos y por cada tramo tú pagas un porcentaje de impuestos. Por ejemplo, una pareja, y estoy hablando de memoria ahora, no vayan a creer que esto es exactamente así, una pareja que declare junta y que gane hasta los primeros $20,000 van a pagar el 10% de impuestos, es decir, $2,000. Luego viene un tramo de 20,000 a 78,000, por ahí anda, que va a pagar entonces el 18 o el 14%. Luego viene otro tramo de 78 a 180 que va a pagar el 22%. Es escalonado. Ese último tramo es importante saberlo, porque en promedio vamos a pagar menos, pero cada dólar adicional que ganemos va a pagar ese 24%, pero también cada dólar que ahorremos en una cuenta de ahorros calificada te va a ahorrar el 24%. Entonces hay que No. conocer esas cosas, porque si tú dices, bueno, si yo ahorro el más simple vehículo calificado de ahorro, que es el Individual Retirement Account, el IRA. Si tú ahorras en un AIRA, como le decimos nosotros, si ahorras en un AIRA $5,000 y te estás ahorrando el 24%, estás hablando de un ahorro de $1,250. Son $1,250 que no tienes que pagar en impuestos, pero lo tienes que poner en una cuenta de ahorro. Cuando tú dices, bueno, si yo a través de mi vida ahorro esos $1,250 durante 10 años, es una cantidad importante. Y esto estamos hablando de las personas normalistas, las personas que ganan el sueldo promedio y todo lo demás. Hay personas que ganan más y que, por supuesto, pueden sacar mucho mayor provecho, ahorrar mucho mayor dinero en impuestos a través de los vehículos calificados, de las cuentas de ahorro calificadas. Hay que educarse sobre eso y buscar ayuda, por supuesto. Buscando ayuda es como se puede aprender también. Ahora que tú mencionabas al principio lo que va a ser el incremento en las tasas del Banco Central y el anuncio de hoy de 0,75 y cómo afecta eso a las tarjetas de crédito, yo creo que eso es el dolor de cabeza de mucha gente. Llega, se mete en tarjetas de crédito, se demora en pagarlas, las revienta y cuando luego va a mirar el crédito se les complica un montón. ¿Cómo hacer eso de pasar de ese mal crédito al buen crédito? ¿Y qué tanto es mal crédito? Porque siempre nos ponen una tasa como de 600 puntos, 650, 500 algo. ¿Dónde está el mal crédito y dónde comienza el buen crédito? Bueno, la meta de toda persona que quiera sacar provecho a su buen crédito debería ser 800 puntos. ¿Ok? 790 en adelante. Cuando tú tienes ese tipo de crédito, tú puedes negociar mucho mejor cualquier financiamiento que vayas a obtener. Ahora, ¿qué es mal crédito? Se considera mal crédito de 600 hacia abajo o no buen crédito, digamos. 620, 650 ya comienza a ser algo más o menos
Ya cuando llegas a 700 estás en buen crédito, pero idealmente 800 puntos. ¿Cómo logras eso? Primeramente tienes que salir de las deudas. Hay gente que piensa que teniendo deudas en las tarjetas de crédito les van a ayudar a aumentar el, el puntaje crediticio. Eso no es cierto. No, pero no es así. No se supone que si uno tiene unas tarjetas y las paga con juicio, entonces el crédito va mejorando. Depende cuál sea la definición de juicio. Mi definición de juicio es pagar todo lo que consumo al final del mes. Si tú dejas saldo, ese saldo te va a bajar el crédito. ¿Ok? Claro, por supuesto, en alguien que está establecido, en alguien que está comenzando y ven que está comenzando a usar el crédito bien y no tenía nada de crédito, tenía un crédito en 500, en 400, y comienza a usar el crédito y comienza a pagar juiciosamente, no necesariamente pagando todo, se dan cuenta de que puede manejar el crédito, pero para una persona establecida que ya tenga un crédito de 700, lo ideal es poner esas tarjetas de crédito en cero, pagar, usarlas, eso sí, porque si no te las quitan y al quitártelas te bajan las tasas de interés, perdón, te bajan el puntaje crediticio. Entonces, de O esa sea, manera, hay que usarlas, pero hay que pagarlas. exactamente. Ese es el mayor error que comete la gente que va usando las tarjetas. Hay situaciones que te obligan. Hay situaciones que te obligan cuando te consigues con gente que tiene, como digo yo siempre, tiene mes al final del dinero y no dinero al final del mes. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hace? Me decía en estos días un cliente, tengo que financiarme, tengo que usar la tarjeta. Y digo, bueno, en esas situaciones extremas sí tienes que hacerlo, pero tan pronto tú puedas, tienes que ir pagando todo eso y tienes que ver, tienes que tener juicio cuando uses las tarjetas, tienes que preguntarte, ¿esto es algo que yo voy a poder pagar al final del mes? Si la respuesta es Mm. no, entonces es algo que no debes comprar en ese momento. El problema del Eh, ser eh, humano es la gratificación instantánea, ¿no? Tú quieres todo y lo quieres todo de una vez. Y la tarjeta de bueno, crédito precisamente no está en esa gratificación instantánea lo que estamos viendo últimamente, la participación cada vez más activa en el mercado bursátil, cada vez más gente invierte en bolsa, o se meten en NFTs, o se meten a comprar Bitcoin o criptomonedas. ¿Esas son alternativas reales o es como estar en el casino? En mi opinión, eso es estar en el casino, especialmente si tú no tienes una base, una fundación financiera. Si tú no tienes un plan de protección, si tú no tienes una cuenta de ahorro calificada como un AIRA, ir a los mercados a correr riesgo con tu dinero es ir al casino. Eso pasó durante la pandemia. Mucha gente se convirtió en trader, creían que eran traders profesionales y el 99% de los traders pierden su dinero. Eso es algo estadísticamente, está Mm. de los traders no profesionales, quiero decir. E incluso muchos traders, yo he conocido personas que han vivido del trading toda su vida, personas con educación financiera de la universidad, con un máster en finanzas, y un buen día, después de haber pasado 15 años generando sus ingresos a través de la bolsa, lo pierde todo. Y lo perdió todo, y en este caso esta persona quedó incluso endeudada porque compró en margen, o sea, compró con dinero prestado. Y lo peor es Increíble. que es una persona profesional, una persona que sabía lo que estaba haciendo. Pero a veces un descuido acaba con todo. Yo le O digo a sea, las personas, si tú quieres meter en dinero en teoría la bolsa, no debería ser entonces, no debería ser parte del plan financiero algo relacionado con mercado bursátil. no mientras, vamos a distinguir dos cosas. Tú tienes tu 401k, a donde definitivamente vas a estar casi que obligado, dependiendo del tipo de plan, a invertir en fondos mutuos, en ese tipo de cosas. Allí debes hacerlo. No hay, eso es parte de un plan de retiro calificado y todo lo demás. Ahora, que de tu cuenta de cheques tú vayas a sacar dinero para el mercado, para invertir en el mercado, para invertir en criptomonedas y todo lo demás, lo haces solamente si ya tienes cubierto toda tu fundación financiera. Si ya ese es dinero que realmente a ti no te va a afectar de una manera importante si lo pierdes. Ahora, Y ahora que mencionas claro, ahora que mencionas lo del 401k y la gente que está aportando para su retiro en el futuro, ¿qué tan buena idea es aportar a un 401k cuando al final te van a cobrar por sacar ese dinero
casi que estás ahorrando para que luego te saquen un 10%, si mal no recuerdo, en impuestos que vas a tener que pagar de ese retiro. O sea, ¿es buena idea o no es buena idea? No, aquí hay algunos errores, algunas inconsistencias o alguna percepción equivocada. Cuando tú colocas dinero en un 401k, primeramente tienes que entender, y de no ser así, no vale la pena hacerlo, que tú estás colocando dinero y tu empleador está haciendo un match. Si tu empleador no hace un match, piénsalo. Pero si está haciendo un match, tú estás hablando de que si no lo haces, estás dejando dinero en la mesa. Debes hacerlo, sin duda alguna. Tú estás ahorrando dinero y ahorrando impuestos, porque el dinero que tú colocas en el 401k más el que coloque tu empleador, ese dinero no paga impuestos en el año. Por supuesto que lo vas a tener que pagar cuando saques el dinero de allí. Hablaste de un 10% de penalidad, eso solamente ocurre si sacas el dinero antes de los 59 años y medio. Pues ese es un plan que está diseñado para tu retiro. Si sacas el dinero antes del 10% de penalidad del IRS, pero si sacas el dinero como debe ser después de los 59 años y medio y mientras más tarde mejor, estás hablando de que sí, vas a tener que pagar los impuestos normales al ingreso, pero no vas a tener que pagar ninguna penalidad. Entonces, definitivamente, ahorrar en un 401k es una buena idea. Bajo. Para los que se están conectando hasta ahora, Lagvero, El González, Yuri, José Roque, Ixa, Joelén, gracias por acompañarnos. Estamos hablando con Pedro Chacín. Pedro es un profesor universitario en economía y gerencia financiera, es ingeniero, MBA y un experto desde hace más de 15 años en el sur de Florida en todos estos temas. La recomendación es que lo sigan en su cuenta de @coaches financieros y por supuesto que visiten su página coachesfinancieros.com. Ahí pueden encontrar cualquier cantidad de información y el tema es las finanzas personales, las finanzas familiares, todo esto que nos estabas mencionando y todo esto relacionado sobre todo con planeación financiera. Esto funciona como para las finanzas del hogar, las finanzas de uno como persona individual o para todo aplica. Sí, para las finanzas personales principalmente, pero para también un dueño de negocio también es una persona. Y ese dueño de negocio muchas veces puede favorecerse también con planes calificados, con la planificación financiera, porque a nivel de la empresa se puede hacer se pueden hacer planes calificados como el 401k y muchos otros, donde el dueño del negocio es favorecido por el plan. Es decir, el dueño del negocio es el que tiene las mayores posibilidades de ahorrar y la familia directa que trabaje con él. Entonces, sí, es para cualquier persona, para una pareja, para una persona sola, para un dueño de negocio. Planificación financiera es para todo el mundo. Por supuesto, pero tal vez ya para ir cerrando con este tema, porque llama mucho la atención también el hecho de que la gente tienda a seguirse por las recomendaciones de los amigos y que no, yo lo que hice fue tal cosa o yo lo que hice fue tal otra, entonces yo voy a hacer lo mismo, pero las finanzas de cada uno varían mucho dependiendo de las condiciones laborales, salariales, etcétera. Entonces, en teoría debería hacerse una revisión de las finanzas individuales y no basadas en los ejemplos de la gente. Exactamente, tocaste un punto muy importante. Muchas veces, esa es una pregunta que yo recibo mucho. Mi vecino o mi primo o mi hermano hizo esto. ¿Será bueno para mí? No necesariamente es bueno para ti. Tú tienes una situación distinta, tú tienes una edad distinta, tienes unos ingresos distintos, una situación fiscal distinta, de manera que esto es algo personalizado. Lo que es bueno para alguien no necesariamente es bueno para todo el mundo. Entonces, por eso... Pero no debería yo tener, si un límite, por ejemplo, estos servicios, o sea, la planeación financiera debería tenerla una persona que gane más de cuánto, más de $40,000 al año, más de $50,000 al año. No importa lo que tú ganes, lo que importa es lo que te quede al final de lo que ganas y que puedas Mm. de alguna manera buscar oportunidades de que esa cantidad sea mayor y que tú puedas construir un futuro mejor con eso. Pero no, Pedro, sí, sigue, por favor. no, eso fue una anécdota también. Yo tengo muchas anécdotas que me pasó a mí cuando me llama alguien y me pide ayuda. Y cuando veo todo esto,
y veo que ganaba muy poco dinero, al principio pienso, bueno, a lo mejor esta persona va a ser difícil ayudarlo. Y le pregunto justamente a mi mentor y me dice, no se trata de cuánto gane, se trata de cuánto queda al final. Conversa Mm. bien, revisa bien los números. Bueno, cuando converso con la persona resulta que este, vivía, tenía un mortgage muy bajo y de hecho el mortgage lo compartía con otras dos personas. Total, que aún cuando ganaba muy poco dinero, le quedaba dinero para ahorrar, tenía oportunidades de hacerlo. Entonces yo desde ese momento dije, no puedes guiarte por lo que gane la persona, sino por lo que quede de dinero al final del mes. Eso es lo importante. Y varía mucho el proceso de planeación financiera si uno trabaja en una empresa con un contrato a término indefinido y con un montón de beneficios, o puede uno hacer planeación financiera si uno hace un full time de Uber y otro de algún trabajo en el que le pagan en efectivo. O sea, cambia mucho la figura. Mira, las necesidades al final no cambian, pero la situación de la persona hace que se tenga que considerar cosas distintas, que se tenga que considerar un fondo de emergencia distinto. Por ejemplo, no es lo mismo un fondo de emergencia para una persona que tiene un salario fijo, que tiene un W2 y que tiene estabilidad en su trabajo, que una persona que trabaja por cuenta propia y sus ingresos son variables. Entonces allí hay que establecer una situación distinta, un plan distinto para la persona, porque Y ahora que mencionas el fondo de emergencia, a mí la verdad me parece un poco ofensivo el tema del fondo de emergencia. Cuando ya la para gente nosotros, dice, vea, usted lo que tiene que tener es, si usted se gana, por ejemplo, $2,000 al mes, usted tiene que tener un fondo de emergencia de un salario y medio. O sea, usted debe tener un fondo de emergencia de $3,000. Y además debe tener un ahorro de lo que es 2 veces y medio su salario en caso de que se tenga que mudar o de que tenga alguna emergencia médica, entonces debe tener aparte $5,000. Pero lo más probable es que una persona que se gane $2,000 no tenga $3,000 en una cuenta y $5,000 en otra. sí, definitivamente hay situaciones que son un reto más grande, pero de a poco se va llenando el pote. O sea, a lo mejor no tienes esa capacidad, tienes que buscar las oportunidades. Yo conozco gente también que, no, que se queja, ¿ok? Tengo un caso particular cercano, se queja de que no le alcanza el dinero, sin embargo, come fuera de su casa 3 veces al día y se toma 3 cafés en Starbucks. ¿Qué tal? Sí. Es que también me imagino que la planeación financiera es cambiar mucho de lo que es la rutina de uno. Y como es rutina, pues uno no la tiene tan consciente. Ya uno está muy automático en la forma en la que uno hace mercado o la forma en la que uno, el carro que tiene o esas cosas. O sea, seguramente o sea, cuando tú haces la revisión de la planeación financiera, yo te voy a dar a ti mis extractos bancarios y tú me vas a decir no más café en Starbucks. No necesariamente te voy a decir no más café en Starbucks, o no necesariamente te voy a decir no más café, pero a lo mejor sí en Starbucks, ¿ok? O a lo mejor no 3 veces al día. Cuando yo el efecto del Starbucks, y esa es por ahí yo tengo una pieza escrita que habla de eso. Tú estás hablando de una persona que te gaste un, un café en Starbucks al día. Estás hablando que es una persona que está gastando cerca de 200 y pico de dólares, $200 por encima de $200 en café. Que si lo pones en una cuenta de ahorro y comienza a crecer a una tasa moderada, es una persona que va a tener algunos $30,000 adicionales para el retiro. Debe haber algún Se trata porcentaje en de el, medirse un poco. No de, claro, no pero de, debe haber algún porcentaje que uno pueda ahorrar, por bajo que sea, independientemente de cuánto se gane uno. Si uno se gana $2,000 o se gana $10,000, debe haber un porcentaje de 10% o 15% que uno tenga que ahorrar sí o sí. ¿Existe ese porcentaje? el rule of thumb es alrededor del 15%. Idealmente debería ser el 20%. Pero tienes que tomar en cuenta también que a lo mejor en ese 20% va a entrar el 401k, si estás Mm. contribuyendo un 401k. ¿Ok? Entonces, es totalmente viable y hay veces, sí, ciertamente, hay veces que te encuentran con situaciones donde la salida es, mira, hay que buscar fuentes de ingresos mayores.
Y esa es otra de las cosas en las que trabajo con la gente. Le digo, tienes que educarte, tienes que mantenerte al día en lo que es tu profesión, porque esa es una de las cosas importantes, de los pilares importantes en la educación financiera. El asegurarnos de que estamos preparados adecuadamente para obtener una fuente de ingreso. Y eso se hace mediante la educación y el entrenamiento. Tratar de ser lo mejor que tú eres dentro de tu profesión o buscar otras cosas que te puedan ayudar a generar ingresos. Bueno, yo creo que ya para ir terminando, dentro de todas estas cosas que tú nos has dicho, que yo creo que la gente ya está como que, Dios mío, tengo tantas tareas como por dónde arrancar. ¿Cuál podría ser el primer paso para, antes de meternos en un 401k, en tratar de sacar el 15% de ahorro, antes de meternos de cabeza en todo lo que ojalá podamos hacer? ¿Cuál es como el primer paso o los primeros pasos que podemos dar para realmente comenzar a tener una planeación financiera y unas finanzas más sanas? Bueno, inicialmente lo que toda persona tiene que hacer es ver su presupuesto, ver exactamente cuánto ingresa, cuánto sale, cuánto queda o cuánto falta, y buscar la mejor manera de ver las cosas. Luego tú tienes que construir lo que es tu capa de protección. La capa de protección pasa por asegurarte de que cualquier evento inesperado no te va a dejar en la calle. Y eventos inesperados puede ser una situación de salud, una situación de una recesión, tener el fondo de emergencia, tener tus seguros, es muy importante. Y a veces los seguros pueden ser también un fondo de ahorro. Hoy día, mi fondo de emergencia está en mi seguro de vida. Mi fondo de inversión también está en mi seguro de vida, pero ya eso es después de 15 años ahorrando y colocando dinero. Pero inicialmente eso te sirve como base a ti para protección familiar o protección en caso de una enfermedad crítica. En esos casos, de nuevo, la base de protección, el fondo de emergencia, el saber dónde estamos parados, muy importante. Saber dónde estamos parados, cuánto entra, cuánto sale, cuánto tenemos, cuánto debemos. Y con el objetivo de aumentar ese patrimonio, porque al final del día, si tú tienes lo que tienes menos lo que debes, ese es tu patrimonio. Y la idea es poco a poco ir trabajando para aumentar ese patrimonio. Y esa es la meta que siempre trato de poner a mis clientes. Vamos a ponernos una meta de aumentar el patrimonio de esta cantidad a esta cantidad en 5 años. Y por supuesto, ir disfrutando en los primeros años los logros que se van logrando, que se van haciendo. Pedro, ese tiene que ser un proceso muy, como muy consciente. O sea, la gente tiene que así que suena un poco terapéutico tener que ir y decir que tú le digas, vea, esta es la realidad de sus finanzas. O sea, la gente o sea, nosotros no sabemos esas cosas, no somos conscientes de eso. Como que tiene un mecanismo de aceptación también. Sí, por supuesto. Y hay que reconocer cuando existe, hay personas que están en un hueco financiero, pero es por compras impulsivas, por gastos excesivos en tarjetas de crédito. Y esas cosas hay que reconocer y hay que cortar. Si tú no estás dispuesto a hacerlo, definitivamente no vas a llegar a ninguna parte. Pedro, yo creo que yo creo que esto como un abrebocas de todo lo que podemos aprender de planeación financiera nos da una cantidad de herramientas. Esto que ustedes acaban de ver, si se perdieron un pedacito, si llegaron tarde, van a poder verlo. Ahí Chaira nos escribe y dice malos hábitos. Al final es eso, son que la gente se acostumbra y luego se le pierde de la cabeza y se le vuelve un hábito, pero por eso esta importancia como de crear nuevos hábitos, de dejar los vicios y crear nuevos hábitos. Y por eso hemos querido tener a Pedro con nosotros. Esto es algo que haremos nuevamente y la idea es que sigan a Pedro en su cuenta que es @coachesfinancieros, ahí la encuentran arriba. Vamos a dejar esto también en nuestro Instagram de Actualidad Radio y la idea es que sigamos hablando de este tema para crear una mejor conciencia y una mejor planeación financiera. Gracias Pedro por este espacio y volveremos a encontrarnos aquí en Actualidad Radio.
Seguro, muchas gracias a ti por toda esta introducción tan interesante que hiciste y por todo el trabajo que hemos hecho hoy. Un placer. Bueno, gracias a todos los que hicieron parte de esto. Nos veremos muy pronto. Queda el Instagram acá en la cuenta de Actualidad Radio y también en la de Pedro. Este live para los que se perdieron un pedacito. Chao a Seguro. todos. Chao.